Bendiciones, Padre te bendiga, ¿cómo estás? Ya estamos conectados a través de las redes, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones, desde México, Sonora. Damos gracias a Yahweh por otro mensaje más, a través de Instagram, Facebook y canal de YouTube. Así que ya estamos conectados, bendecimos el nombre de Yahweh. Y vamos a comenzar con el mensaje de hoy, que pueda ser de gran bendición para todo aquel que lo pueda escuchar. Gracias, Padre, por este mensaje, que sea un mensaje de bendición para todo aquel que pueda escucharlo, tus hijos, tus hijas y todo aquel que escuche este mensaje, que sea de luz, de edificación y de bendición. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Padre. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Cartas leídas, así se llama el mensaje de hoy, un mensaje de mucha bendición, un mensaje de exhortación, pero a la misma vez de superación. ¿Por qué? Porque así el Padre quiere que nosotros podamos ser en este mundo, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo que cada vez parece que está más perdido, parece que va a la destrucción. Y sabemos que la palabra dice claramente que aunque tinieblas cubran la tierra, aunque la maldad, el pecado, las tinieblas, refiriéndose al reino del Dios de este mundo, de Satanás, cubra la tierra, se manifieste cada vez más, la luz de Yahweh va a brillar. Y la luz del Padre Celestial es su Hijo, es su Espíritu. Entonces, cuando hablamos acerca de las cartas leídas, se refiere a los hijos del Dios Altísimo, a los hijos de Yahweh, a los hijos del Dios de los cielos y de la tierra. Por eso este mensaje es un mensaje de exhortación, que es para que podamos nosotros, y me incluyo, poder cambiar, poder mejorar. Por eso todos los hijos de Yahweh son llamados a ser cartas leídas. Y bien dijo el apóstol Pablo de poder ser como cartas leídas. Cartas leídas significa que nuestra vida tiene que ser transparente. Nuestra vida tiene que ser como un libro abierto. Tenemos que demostrar nuestra vida tal cual somos donde estemos, en las redes, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en los estudios, en la calle, donde uno esté, donde uno se mueva, tiene que estar claramente de una manera sencilla, humilde, transparente, como un libro abierto. La gente, las personas, la familia, amigos, seres queridos, deben vernos y deben vernos tal cual somos. No podemos tener una careta con nuestra familia, otra careta con nuestros amigos, otra careta con los hermanos de la fe, o con la iglesia, el ministerio, o donde nosotros nos movamos, tengamos una careta diferente. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser tal cual somos donde estemos. Por eso, cartas leídas para que el mundo vea al Mesías. El Mesías, el Hijo de Yahweh, Yahshua, que la mayoría de los cristianos lo conocen en español como Jesús, que su nombre verdadero es Yahshua en hebreo, Yeshua en arameo, tenemos que entender algo. Él nos dejó huellas, nos dejó un ejemplo a seguir, a ser semejantes a Él, al discípulo claramente amado del Mesías. ¿Por qué? Porque si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, obedecerán y cumplirán lo que yo les he marcado. Entonces, aquellos que son discípulos verdaderos del Mesías, discípulos amados por el Mesías, son aquellos que siguen sus huellas. Yahshua, el Mesías, era una carta abierta. Él era tal cual en cualquier lado, con los pecadores, con los fariseos, con los discípulos. Él era
transparente, Él era luz, Él era santidad y Él era una carta leída. Porque donde Él estaba reflejaba la misma presencia del Padre Celestial. Si bien Él hablaba de diferentes formas, Él enseñaba de diferentes formas a las multitudes por parábolas, a los discípulos con verdades del mundo espiritual, a los fariseos los exhortaba, pero su esencia, su ser, Él era tal cual era donde iba. Y nosotros debemos de aprender de Él. Como discípulos del Mesías debemos aprender de Él. Por eso las cartas leídas, los hijos de Yahweh que son llamados a ser cartas leídas, claramente tienen el propósito de mostrar que son discípulos del Hijo del Dios de los cielos y la tierra. Cartas leídas para ser luz y sal en el mundo. ¿Quién es aquel que es carta leída? El que es luz, el que marca la diferencia. Y siempre yo doy contenido en las redes y ministro y enseño acerca de la importancia de marcar diferencia, de ser diferente la manera de pensar, la manera de hablar, de manera de vivir. Porque la mayoría de las personas en el mundo hacen lo que el sistema dice, dicen lo que el sistema dice, hablan, comen, viven como el sistema lo dice. Pero los que son cartas leídas son luz en medio de tinieblas. Siempre marcan la diferencia en el plano espiritual y en el plano físico. Son sal. ¿Por qué son sal, según Mateo? Porque la sal le da el sabor, le da el toque diferente al mundo, a las naciones, a las almas. Los hijos de la luz dan el toque diferente que aquellos que están en tinieblas no lo pueden dar. Cartas leídas para que vean que no somos más del montón. Así como el Padre nos viene hablando acerca de una mujer, una en 1.000.000. Las hijas del Rey de los cielos y la tierra son llamadas a ser una en 1.000.000, como los hombres de Yahweh son llamados a ser uno en 1.000.000. Cartas leídas para dar testimonio, y no como muchas iglesias nos han enseñado, de ir y predicar al barrio, de hacer campañas, de predicar el evangelio a todo el mundo, de ir y hablarle a la gente hasta que se canse y diga, sí, quiero aceptar el evangelio, quiero ser salvo. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es dar testimonio de nuestras vidas, que el Espíritu del Dios de los cielos y la tierra habita en nosotros. Que los frutos del Espíritu de santidad fluyan de tal manera que la gente diga, Él es diferente, ella es diferente. ¿Por qué? Porque son cartas leídas. Porque no tienen doble vida, ni tienen 3 vidas en una. Porque no demuestran algo que no son. Porque son sinceros, sinceras, transparentes, sencillos, humildes. Cartas leídas porque son usados por el Espíritu de santidad. Por eso esa es la diferencia. Las personas en el mundo que están en tinieblas, que están en pecado, no necesitan que alguien venga y les cita 20, 30 versículos bíblicos que los obligue a ir a la iglesia, que les obligue a aceptar la salvación, sino que den testimonio en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de vida. Por eso tenemos que entender lo que el Padre quiere a través de este mensaje para sus hijos que están en las naciones, que están en el mundo entero, que sean cartas leídas, que sean personas abiertas y sean tal cual son en todos los lugares de la tierra. Tenemos que entender que ser cartas leídas es exponernos tal cual somos. Muchas personas son llamadas a predicar la verdad de Yahweh a las naciones y las redes son herramientas para llevar el mensaje, pero no quieren exponerse.
No quieren dar su cara, no quieren dar su identidad porque tienen miedo, porque tienen vergüenza por esto, por el que dirán, por la crítica, etc. Esas personas no son aptas de ser cartas leídas. Pero las personas que son valientes, y cuando digo personas me refiero a hombres y mujeres, que dicen quiero obedecer al Padre, quiero servir a Yahweh, quiero dejar de perder el tiempo y empezar a hacer lo que tengo que hacer, comienza a ser luz, comienza a ser sal, comienza a dar testimonio, comienza esa persona a ser diferente y a través de eso comienza a ser una carta leída. ¿Por qué? Porque ya cuando la persona se presenta en las redes, se presenta en un lugar, se presenta en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, donde sea, no es la persona que es lo que fluye, sino es el Espíritu de Yahweh que fluye, que ministra, que da luz, que da esperanza, que da liberación, sanidad, restauración, y es realmente una persona que es un instrumento en las manos de Yahweh. Por eso tenemos que entender que las personas que realmente dan testimonio de su vida, de que caminan en la luz, en la senda antigua, son personas que son cartas leídas. El testimonio de una persona pesa mucho más que 1000 palabras. Está lleno de personas que predican el Evangelio y te citan la Biblia de la A a la Z, pero su testimonio no se alinea a la verdad de Yahweh. Por eso las personas que están en el mundo, familias, seres queridos, personas que no conocen a Yahweh, no conocen su verdad, su Hijo, su palabra, su Espíritu, son personas que necesitan ver al Mesías en nosotros. En nosotros que somos hijos de la luz. Muchas personas viven mirándonos, viven observándonos, qué hacemos, qué día no hacemos, dónde vamos, con quién hablamos, qué fotos subimos en las redes, qué es lo que realmente hacemos de nuestra vida. De eso se trata de ser cartas leídas. Es estar expuesto continuamente. Me ha pasado muchas veces de viajar en diferentes lugares, de ir a diferentes lugares y encontrarme con personas que no conozco y me dicen, Pastor Eric Tiseira, o siervo, o hermano, o Eric Tiseira, o Eric, mirá dónde te veo, qué gusto verte, ¿cómo estás? Personas que uno no conoce, pero ellos sí te conocen. ¿Por qué? Porque cuando uno usa las redes se expone. Y uno termina siendo una carta donde te pueden leer, saber cómo sos. Entonces, esto es importante de entender. Los hijos de la luz, los hijos de Yahweh, son llamados a ser cartas leídas. Es imposible que nuestra vida esté cerrada. Es imposible que nuestra vida se cierre como un libro y nadie pueda leerlo, porque realmente no estamos cumpliendo la función en la cual fuimos escogidos. Fuimos escogidos a ser luz. Por eso dijo el Mesías, si ustedes son luz, no pueden esconderse debajo de un mueble, de una cama, no pueden guardar la luz que tienen, porque ustedes son la luz del mundo. Porque ustedes tienen que ser luz en medio de tinieblas. Porque ustedes tienen que ser valientes, tienen que esforzarse y ser cartas leídas. Por eso muchas personas siempre nos van a estar mirando, observando y nos van a criticar. Me van a criticar por el tatuaje, me van a criticar por el corte de pelo, me van a criticar cómo me visto, te van a criticar, hables bien, hables mal. Seas luz o seas tinieblas, andes por la senda antigua o andes en el error, en las tinieblas. Hagas lo que hagas, te van a criticar. ¿Qué mejor es que te critiquen estando en la luz? ¿Qué mejor es que te critiquen siendo carta abierta para el mundo? ¿Qué mejor que te critiquen llevando un mensaje de esperanza, de bendición, de sanidad, de liberación, de restauración a las personas que están en tinieblas?
Siempre van a criticar. Siempre van a hablar mal. Y lamentablemente pocos van a hablar bien. Siempre van a juzgar la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Muchas personas te van a juzgar, te van a criticar y pocos van a valorar lo que haces. Siempre va a pasar eso. Le pasó al Mesías. Le pasó a nuestro Salvador. Pocos valoraron su sacrificio. Pocos valoraron lo que él hacía. La mayoría lo juzgó, lo criticó, lo señaló y aún le dijo, crucifíquenle. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas quieren ser como vos? ¿Cuántas personas les gustaría que sean como vos? Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que vos estás aportando a los demás? ¿Qué es lo que vos le estás enseñando a los demás? ¿Qué carta ellos están leyendo de vos? ¿Tu familia? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Los hermanos de la iglesia? ¿El pastor? ¿Qué es lo que ellos ven de vos? ¿Ellos quieren ser como vos o no? ¿Qué lectura están tomando de vos? ¿Estamos siendo realmente cartas leídas? ¿Cartas escritas con la sangre del Cordero? ¿Cartas llenas de luz? ¿O no? Todas las personas en el mundo siempre van a querer buscar un líder, un mentor, un ejemplo. Nuestro gran maestro y nuestro gran ejemplo es el Mesías, claramente. Pero todas las personas buscan un referente. Por eso muchas iglesias dicen, ¡ay, ahí está mi pastor! Como muchos acá en el ministerio. ¡Ahí está mi pastor Eric Tiseira! Ahí está mi apóstol, mi líder, mi maestro. Ahí está mi profesor, mi amigo. Ahí está mi mentor. Todas las personas buscan tener un referente. Ahora, si las personas buscan un referente y ese referente sos vos, ¿qué les estás aportando? ¿Qué les estás dando? ¿Estás siendo una carta de leída para bendición o para maldición? Por eso tenemos que entender que a través de este mensaje el Padre está buscando que podamos cumplir realmente la función en este mundo, ser cartas leídas de bendición. Ser cartas leídas es mirarnos a nosotros mismos en un espejo o en un libro abierto. Por eso usé la imagen claramente sobre las cartas leídas. Pablo dice en 2 Corintios 3:2, nosotros, dice Pablo, somos como cartas leídas, escrita en nuestros corazones. ¿Qué significa escrita en nuestros corazones? Que el corazón habla de nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que hay en nuestro corazón es lo que realmente emanamos, es lo que realmente damos. Somos como cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los demás. Todo aquel que viene a la luz, todo aquel que viene a la senda antigua, todo aquel que viene a la verdad de Yahweh es expuesto aunque uno no quiera. ¿Qué pasó con el Mesías? Se expuso. ¿Qué pasó con los apóstoles, los discípulos del Mesías? Se tuvieron que exponer. Y cuando uno viene a ser un hijo y una hija de Yahweh, cuando uno viene a la senda antigua, uno viene a exponerse, aunque uno no quiera. Y yo siempre lo dije en muchos mensajes, y lo seguiré diciendo. Cuando Yahweh me llamó a su camino, no quise aceptarlo, no quise tomarlo.
Porque Él me mostró las cosas buenas que iba a vivir, pero también las cosas malas. Cuando Él me llamó en el 2018 a las redes, ahí Él me llamó a otro nivel, de exponerme aún más, a hacer una carta leída. Y yo no quise. Pero cuando el llamado de Yahweh entra a tu vida, el fuego del Espíritu de Santidad te quema, el llamado te quema, no puedes escapar. Y cuando uno no quiere, cuando uno lucha, cuando uno dice no, y él te dice hablar, y uno dice no, y él te dice hacer videos en las redes, y vos decís no, y entras en una lucha, no podés pelear con él, porque él viene con amor. Él viene con bien y te muestra que es para bien, aunque tenga luchas, aunque no sea fácil. Es para bendición, para tu vida y para los demás. Por eso dice Pablo, conocidos y leídos por todos. Aunque no quieras, te vas a tener que exponer, porque sos llamado, sos llamada a ser carta leída. Llamados a marcar la diferencia. Somos cartas leídas, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Santidad de Yahweh. Porque el Espíritu de Yahweh es aquel que nos hace ser cartas leídas. Y sigue diciendo Pablo, no por tablas de piedra, sino en el corazón del hombre. Es decir, como dijo Yahweh a través del profeta Jeremías, escribiré mi Torá, escribiré mis mandamientos, mis palabras en sus mentes y en sus corazones. Todos me conocerán, porque ahí estaba hablando ya del nuevo pacto. ¿Cómo podemos conocer al Creador? Por medio del Espíritu de Santidad. ¿Y de qué manera el Espíritu de Santidad puede venir a nuestra vida? A través de creer en el sacrificio del Mesías. Y cuando creemos en el sacrificio del Mesías, por medio de la fe, viene la sangre del Cordero en el mundo espiritual y nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda iniquidad y nos hace nuevas personas. Y comienza un proceso en nuestra vida de santidad que viene a través del Espíritu de Santidad. La única manera de ser cartas leídas a las naciones, al mundo, es a través del Espíritu de Santidad. No hay de otra manera. Hay personas que son cartas leídas escritas por su propio puño y letra. Hay personas que son cartas leídas a través de sus propias palabras. Y ahí es donde vemos testimonios hechos por el hombre. Ungidos hechos por voluntad humana. Nombrados siervos del Altísimo por mano de hombre. Esas cartas leídas son falsas. Esas cartas leídas son hechas por hombre. El único y la única carta leída verdadera es la que es sellada por el Espíritu de Santidad de Yahweh. Por eso tenemos que entender que la única manera de ser luz, ser sal, de dar testimonio, de ser personas de bien, de ser personas de luz, es a través del Espíritu de Santidad. Es para poder cumplir nuestro verdadero propósito de ser cartas leídas hacia los demás. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu de Santidad obre en nuestras vidas, que cambie nuestra manera de pensar. Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de hablar. Si cambia nuestra manera de hablar, cambiarán nuestros hábitos. Si cambian nuestros hábitos, cambiará nuestra manera de vivir. Por eso hay que cambiar la mente, la manera de hablar, los hábitos y las decisiones, y así cambiará nuestra vida. Pero el Espíritu de Santidad nos va a ayudar a hacer esa transformación. Por eso, los que son llamados a ser cartas leídas, son llamados a ser luz,
son llamados a hacer el bien. ¿Cuál es el verdadero propósito de los hijos de la luz? Es ayudar a los demás. Es llevar un mensaje de bendición, de esperanza, de exhortación y de juicio. Porque cuando uno habla juicio, está hablando para bien de los demás, aunque muchos no lo entiendan o no lo comprendan. Los que son llamados a hacer cartas leídas son llamados a ser buenas personas, para llevar amor, para llevar misericordia, para ser ejemplo, para esforzarse, para caminar un camino de ejemplo a los demás. Los que son llamados a hacer cartas leídas son llamados a ser obedientes a Yahweh, a agradar a Yahweh, al Padre y no al hombre, a ser verdaderamente discípulos del Mesías, ser personas de bien, ser personas espirituales y poder dar el ejemplo. No significa que no tenga errores. Todos cometemos errores, podemos pecar, podemos equivocarnos, pero siempre tenemos que aprender en cada error, en cada equivocación. Y te voy a dar una oración y una frase que te tiene que quedar grabada para siempre. Y esto es importante. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Si no vives para servir, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué el Padre Celestial, Yahweh, nos dio vida? Para vivir en este mundo, para formar una familia, para caminar con Él. Pero hay algo más, para servir. ¿A quién? A Él y a los demás. Por eso, si no vives para servir, si no vives para Yahweh, para servirle a Él y para servirle a los demás, no sirves para vivir. ¿Qué significa no servir para vivir? No estás cumpliendo el verdadero propósito de tu vida. No servís. Podés ser una persona conocida, famosa, ser un empresario, ser alguien importante, tener dinero, tener tu vida, viajar, hacer esto, hacer lo otro, pero si no servís al Creador, al que te dio vida en el vientre de tu madre, si no servís a las almas que Él puso en este mundo y no llevas el mensaje que Él determinó, quiero decirte que no servís para este mundo. No servís. Si yo no vivo para servirle al que me dio vida, no sirvo en este mundo. Por eso grabate bien este mensaje. Si no vives para servir, no sirves para vivir. No hay nada más importante en este mundo que servir al Creador. ¿De qué manera? De muchas maneras. De la manera que Él te marque. En mi caso, durante muchos años me llevó a diferentes lugares, países, congregaciones, diferentes medios, hasta que ahora me lleva a las redes. Mañana veremos qué es lo que hará con mi vida. Pero grabate bien este tema. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Cartas leídas debemos ser. Cartas leídas para dar testimonio. Cartas leídas para ayudar a los demás. Cartas leídas para hacer luz, ser sal. Cartas leídas para ser de bendición. ¿Por qué? Porque para eso somos llamados. No somos llamados para ir a una congregación, un fin de semana, leer 2, 3 versículos, poder congregarnos, decir amén, gloria a Dios, aleluya, y nos volvemos a la casa y seguimos nuestra vida como si nada. Para ver 1 o 2 mensajes del Ministerio Hacienda Antigua del pastor Eric Tiseira y seguir mi vida como si nada. No, somos llamados para tener una relación con el Creador todos los días de nuestra vida y poder trabajar a través del Espíritu de Santidad para hacer cartas leídas. Porque el propósito principal de nuestras vidas es servirle al Creador.
es servirle. Y servir al Creador no significa meterte dentro de una iglesia. Vos podés servir al Creador de muchas maneras, de muchas formas. Porque recuerden que Él es el Dios de los cielos y la tierra y de la multiforma, porque Él obra de muchas maneras. Por eso el propósito de nuestra vida en este mundo, tu propósito, mi propósito, es servirle a Él y ser luz, ser una carta leída para los demás. 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio de ustedes, hermanos, mío, de nosotros, que podamos llegar a la vida eterna por medio de su Hijo. Por eso dijo el Mesías, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Cuál es el propósito de la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre. Si nosotros tenemos una relación con el Padre en esta tierra, si le servimos y somos luz y cartas leídas, cuando llegue la hora de nuestra muerte, cuando llegue la hora que el Mesías regrese y irnos con Él, nuestro final será eternidad. Y esa eternidad será vivir eternamente con Él y con su Hijo. Porque esa es la finalidad de los hijos de la luz. Por eso, el mismo Mesías nos dejó el mejor ejemplo. Él fue una carta leída. Él fue el que se abrió y se entregó por amor a nosotros. Él entregó todo su ser. Si nosotros llegamos a ser cartas leídas en este mundo, llegaremos a ser luz a las naciones. Y ese es el propósito de este ministerio. Todo aquel que es parte de este ministerio es llamado a ser luz a las naciones. Si somos cartas leídas, seremos odiados y rechazados por muchos. Escucha lo que te digo, porque esta es la parte negativa. La parte positiva es que vamos a hacer luz a las naciones y vamos a ser un instrumento de bendición, que miles y miles de personas en el mundo serán bendecidas por tu instrumento, por tu vaso, en las manos de Yahweh, por mi vaso, yo como instrumento en las manos de Yahweh, pero por otro lado muchos te van a odiar, muchos te van a juzgar, muchos te van a rechazar, como le pasó al Mesías. Porque los verdaderos discípulos del Mesías, los verdaderos hijos de la luz, serán atribulados, perseguidos, serán odiados, rechazados. Por eso, si somos un libro abierto, para muchos será de bendición y para muchos será para rechazo. Pero si somos un libro cerrado, no podemos llevar ni luz ni bendición a nadie. Tenemos uno más del montón. Pero el Padre Celestial te está llamando a marcar la diferencia. En este año, dentro del calendario solar 2025, te llama a ser cartas leídas. Y que todo lo que vos compartas, todo lo que vos hagas, todo lo que digas, sea para bendición a las naciones. Por eso te llama a ser carta leída, luz a las naciones. Así que damos gracias al Padre por el mensaje de hoy. Bendecimos el nombre de Yahweh. Shabbat Shalom para todos, buen reposo. Damos gracias al Padre por este mensaje de exhortación, de bendición. Si no viste el mensaje completo, te invito a que lo vuelvas a leer, lo vuelvas a ver para ser ministrado por el Padre. ¿Por qué? Porque estas palabras no son palabras de hombre, son palabras del Padre a través de su Espíritu. Y Él está buscando que sus hijos puedan ser cartas leídas. Y si realmente eres hijo e hija del Dios Altísimo, este mensaje es para vos. Poder tomar este mensaje y trabajarlo y ponerlo por obra a través del Espíritu de Santidad, sabiendo que ese es el gran llamado que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Así que damos gracias a Yahweh. Compartan este mensaje a aquellas personas que quizás
necesitan esta palabra, compartan este mensaje para poder tener más alcance, como también recordar las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Eric Teixeira, Ministerio de Hacienda Antigua, y también los canales de WhatsApp de audios, donde subo audios de los mensajes que doy. Así que seguimos adelante. Como siempre digo a todos los hermanos, a través de las ofrendas y de las oraciones podemos seguir adelante con el ministerio. Así que abrazo grande, buen reposo, nos vemos pronto en otro mensaje. Seguimos adelante siendo luz a las naciones, seguimos adelante buscando al Creador y sirviéndole con todo el corazón. Así que bendiciones, nos vemos pronto en otro mensaje. Shalom, Shabbat Shalom.